Les damos la bienvenida mientras seguimos admitiendo participantes y les pedimos a todos los que vayan ingresando que nos coloquen en el chat desde donde nos acompañan. Y ya sin perder más tiempo, le dejo la palabra a nuestra querida Ileana Corredor desde FIDAG para que dé la apertura del evento. Adelante, Ileana. Muy buenas tardes a todos. Realmente desde FIDAD es un honor el contar con este maravilloso panel con el que estaremos compartiendo hoy en este ciclo que hemos denominado FIDAD 60 años pues, de experiencias. Este es el mes aniversario de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana. Hemos llegado a 6 décadas. Se dice rápidamente, pero es el trabajo pues, de todas las asociaciones nacionales miembros y sus equipos de trabajo lo que han hecho posible que seamos un referente en todos los temas de gestión humana a nivel de Latinoamérica y también un referente pues al resto de los países. Fíjense que hoy tenemos conectadas personas no solamente del ámbito de donde estamos en FIDAP, sino también desde otros ámbitos, desde otras confederaciones. Así que realmente es un honor. Muchísimas gracias, Iván, que será nuestro moderador en la tarde de hoy, a Óscar, a Julio, a Álvaro y a Sergio por acompañarnos en este tema tan apasionante como es la visión de las escuelas de negocio y de las universidades, de las competencias que requerimos los líderes y las personas que hacemos vida en el área de talento humano. Bienvenidos, agradecidos también por todos los que se conectaron y se estarán conectando. Estamos haciendo la grabación de la actividad de hoy para luego subirla en nuestro canal de YouTube. Así que contamos y esperamos que tengan una tarde maravillosa. Virginia. Muchas gracias, Ileana. Bueno, y sin más preámbulo, entonces les voy a hacer una pequeña presentación de lo que es nuestra querida federación, la FIDAG, que está cumpliendo sus 60 años. Como Ileana comentaba, somos la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, fomentando el desarrollo y la integración de las asociaciones nacionales de toda Latinoamérica, conformando así una muy amplia red de profesionales de gestión humana en cada uno de los países de los que somos miembros. Aquí tienen algunas de las banderas de los países de la región que conformamos esta querida federación, que desde el año 1963 organiza el evento más importante para los líderes de gestión humana de la región latinoamericana, que es el CIGE. Se lleva a cabo cada 2 años, es organizado por un país diferente cada vez, y en el año que viene, el año 2024, nos va a tocar en la hermosa Guatemala, así que apártense desde ya el 10, 11 y 12 de abril para acompañarnos en el CIGE en Guatemala, que se va a llamar Disruptivamente Humanos y va a estar increíble. Así que los esperamos vernos allí. También contarles que FIDAG cuenta con la revista Talentum Latam desde hace más de 5 años, llena de contenido súper interesante para quienes estamos en esta profesión de liderar personas y de apoyar a otros en el liderazgo justamente de las personas en las organizaciones. Aquí tienen algunas de las tapas de las últimas Talentum. También los alentamos a que la recorran y la investiguen. Y también contarles que FIDAG realiza el premio FIDAG a la excelencia todos los años, que tiene 3 categorías, una de mérito personal, una de excelencia organizacional y una de investigación o ensayo, a la cual se postulan algunos de los mayores referentes de la gestión humana de nuestra región, y es un gran reconocimiento para nosotros profesionales. Así que bueno, la convocatoria para el premio del 2024 ya está abierta. Es el premio Pablo, ¿cómo número estás? 15. Buenas tardes. ¿Les interesa? Buenas tardes. Si les interesa, pueden. Si les interesa, pueden investigar más en nuestro sitio fidagoficial.org, y también contarles que tenemos todos los meses el ciclo Fidago Online, todos los miércoles, los últimos miércoles de cada mes, hablando de un tema diferente, compartiendo buenas prácticas, contenidos, aprendizajes, desafíos. Y en este mes especial de noviembre de nuestro aniversario estamos realizando más de un Fidago Online como el que hoy nos convoca con, ya van a ver, exponentes catedráticos de primerísimo nivel de nuestra región. Así que bueno, en este ciclo, como les contaba, Experiencia FIDAG, este ciclo de webinars te festejó de los 60 años. Estamos hoy teniendo el honor de ser moderados por el querido Iván Arenas, actualmente profesor de posgrados en varias universidades del Caribe colombiano, profesor administrador de empresas con especialización en gerencia de recursos humanos y un MBA
de la Universidad del Norte en Barranquilla, y va a estar moderando hoy a un súper panel integrado por Julio Sánchez. Julio es rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, es licenciado en Psicología con estudios de especialidad en Planificación y Administración de la Escuela Superior del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y doctorado en Estudios Organizacionales y Gerenciales de la Escuela de Negocios de la State University de New York en Albany. También nos va a estar acompañando como panelista invitado Oscar León, quien es rector y fundador del Quality Leadership University, que posee un profesorado en Pedagogía y Ciencias de la Educación de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Les voy a pedir que por favor se muteen a medida que van ingresando a la sala, si son tan amables. Tenemos un micrófono abierto por ahí. Gracias. Y tiene una licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en Administración de la University de Louisville en Kentucky. Bien, nos está acompañando hoy como panelista invitado Sergio Méndez, que es director general de la Pan American Business School, Vice Chancellor de Pan American University en Miami, que tiene más de 30 años de trayectoria en educación en América Latina, más de 200 reconocimientos internacionales, es uno de los mayores divulgadores y referentes en Iberoamérica en temas de habilidades del futuro, cuenta con 8 maestrías, 4 posgrados, 2 licenciaturas y más de 85 programas de especialización. Y Álvaro Cristiani, desde mi país, desde aquí, desde Uruguay. Álvaro tiene un PhD en Psicología de Recursos Humanos de la Universidad de Valencia en España, un Master of Science in Management and Public Policy del Carnegie Mellon University, es ingeniero electricista de la Universidad de la República del Uruguay, y es profesor asociado de la UPU Business School, como le llamamos aquí, la Universidad Católica del Uruguay, además de ser socio de Externum Consulting. Y yo voy a dejar de compartir para pasar a anclarles a estos queridos exponentes que van a estar hablándoles en el día de hoy, y discutiendo e intercambiando, y para ello mismo ya le voy a dar la palabra a nuestro querido moderador. Y miren, me tomé todo el poquito tiempo que pude, así que bueno, apenas 12 minutos. Adelante, querido Iván Arenas, el piso es tuyo. Muchas gracias, Virginia, muy amable. Saludamos a todas las personas que en este momento están conectadas, agradeciendo de antemano a este panel de lujo que tengo el honor de moderar en este día. Y bueno, vamos a lo que vinimos. Para nadie es un misterio que no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, se viene presentando un problema serio con el tema de las nuevas generaciones y los estudios superiores. He leído varios artículos en los cuales pues se comenta que el nivel de ingresos y de matriculados en las universidades cada día está decreciendo más. Y ese es quizá el tema central que nos convoca hoy en este panel, el futuro de la educación empresarial en Latinoamérica y esas tendencias y esos desafíos pues, que tienen las universidades y las escuelas de negocios. Y vamos a ver de primera mano con los actores principales cómo plantean ustedes desde sus cargos que dirigen muy dignamente en sus universidades, el doctor Julio Sánchez en el INTEC, como lo dijo Virginia, el doctor Oscar León en Panamá, en la Quality Leadership University, el doctor Sergio Méndez en la Pan American Business School y Álvaro Cristiani en la Universidad Católica del Uruguay en la Escuela de Negocios. Así que vamos a escucharlos, y la primera pregunta que tengo para los panelistas es, desde su punto de vista, ¿cuáles paradigmas y modelos de negocios y de docencia creen ustedes que ya no están funcionando para el tipo de estrategias que tienen las empresas en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo?
La dinámica en este momento, no sé cuál va a ser el valiente que se quiera lanzar primero al agua. No quiero ser yo el que los lance. Así que adelante, queridos colegas. Bueno, entonces, Me voy, Iván, me voy empecemos entonces. bueno, Julio. Bueno. Ni Julio ya modo. está en el agua desde hace... Sí, he estado tratando de ser buen nadador, así que me atrevo. Mira, yo creo Gracias, que Julio. Adelante. lo que percibo es que cada vez más va a funcionar menos, para decirlo paradójicamente, la compartimentación. Alguien dijo una vez que los países tenían problemas y las universidades departamentos. Yo creo que la compartimentación cada vez más, especialmente en la formación de grado, especialmente en la formación de grado, en nuestro país, por lo menos en el INTEC, no va a tener sentido. Es decir, hablar de un licenciado en mercadeo o un licenciado en contabilidad o un licenciado en administración cada vez va a tener menos sentido. Yo creo que va a tener más sentido el modelo norteamericano en que tú haces un BA en Business Administration y después, como es formación para toda la vida, vas buscando tu especialidad, tu maestría, tu perfil. Porque cada vez más los problemas de negocio con que se va a encontrar el egresado están más intricados y no pueden ser compartimentalizados. Pero esto trae un reto y me voy a limitar por el tiempo, porque lo que quiero es más aprender de mis colegas aquí, a la organización de la facultad. Cada día más, y en INTEC lo estamos viviendo y no lo hemos podido superar, la organización por departamentos y la organización incluso por programas se convierte en una retranca. Porque incluso en la docencia siento que vamos a tener que evolucionar más al team teaching que al profesor Rey de su aula, si queremos responder al tipo de problemas y al tipo de situaciones con que nuestros egresados se van a enfrentar. Entonces, ahí se encuentran los criterios de organización curricular y los criterios de organización de la facultad. Y ese es un reto muy difícil porque la cultura de silos en algunas universidades es muy fuerte. Es más, el otro gran problema es entre los grandes silos, entre los de ingeniería y los de negocios, para poner un caso, y los de humanidades. Y esto, más que una ayuda, se nos convierte en una dificultad. Ciertamente, y para terminar, aunque quisiera decir algunas otras preocupaciones que tenemos, por lo menos en INTEC y en la dirección del INTEC, tenemos que preservar algunos fundamentos. Me explico, hay algunos cursos y algunas unidades de formación fundamental, disciplinares, que son inevitables. Pero yo creo que también vamos a tener que organizarnos por mayor explotación de las electivas tipo seminario, que van a ser cambiantes según los problemas dominantes que veamos en las empresas a las cuales servimos y en las unidades del sector público que servimos. Por ejemplo, organizar toda una temática en retos de transformación digital y transdisciplinar, no solamente de tecnología de información, como creo que todos sabemos, sino que tiene que ver desde distintos enfoques, distintas aproximaciones. O, por ejemplo, en nuestro país, que depende mucho de los parques industriales de zona franca de exportación, los temas de encadenamiento productivo. Los temas de encadenamiento productivo son temas impositivos, son temas de logística, son temas de recursos humanos, son temas de procesos, son temas de aseguramiento de calidad, de circuitos de calidad. Y eso es lo que me lleva a decir que cada vez más la organización departamental, porque no tenemos, por lo menos en INTEC, el profesor generalista que pueda abordar el tema partiendo más de la realidad que de la perspectiva disciplinar. Y eso es lo que sentimos que las empresas, cuando ven nuestros egresados, nos están pidiendo, y ya tendríamos tiempo en otra intervención para hablar de las necesidades de pensamiento lateral, trabajo en equipo, etcétera. Pero pensamiento lateral, flexibilidad cognitiva, trabajo en equipo, cuando lo vamos preparando para que trabajen en túneles.
los túneles están de moda ahora con lo que está pasando en el Medio Oriente, pues bueno, formamos mucho con túneles y con mentalidad de túneles. Pero no quiero agotar el tiempo, Iván, y más bien quisiera escuchar a los colegas. Muchas gracias, Julio, muy amable. Bueno, le concedo la palabra a Oscar. Gracias, Iván, y saludos a todos en toda Latinoamérica. Muy contento de estar acá y gracias por la invitación. Yo pienso que hay muchos paradigmas que debemos romper y las universidades, muchas estamos haciendo un mal trabajo en romper esos paradigmas. Recordemos que en lo que es la educación universitaria, si la remontamos a muchísimos años atrás, se basaba mucho en un profesor que era el que sabía la cátedra y llegaba a recitar lo que él sabía y los demás escuchaban. Yo creo que muchas universidades no han cambiado todavía y siguen con el viejo paradigma. Hay que romper esto. Hoy el estudiante tiene acceso a muchísima más información, inclusive más actualizada que la pueda tener el propio profesor. Entonces el rol de la universidad ha cambiado, pero la forma como se siguen evaluando a través de las acreditadoras y los rankings a través de las agencias que hacen los rankings apuntan a lo mismo: conocimiento, qué es lo que publican, mucha investigación y basado en los puntajes de ingreso de las pruebas de admisión y ese tipo de medidas. Sin embargo, no valoramos, por ejemplo, lo que la universidad está produciendo, los resultados. Evaluamos el input, la parte del proceso, pero no nos evalúan basado en los resultados. Y como resultados, yo hablo de aquel profesional que debemos de formar que está listo para la vida y está listo para la carrera, la cual decidió estudiar u otras relacionadas. De allí que la universidad debe cumplir también con un rol fundamental de formar el carácter, la disciplina, la autodisciplina del estudiante también, para que él asuma el liderazgo y responsabilidad por su propio aprendizaje. No podemos pensar que es el profesor el que sabe y que los estudiantes son los que no saben y llegaron a escucharlo a él o a ella. Debemos hoy en día transferir también esa responsabilidad al estudiante y hacer como esa clase invertida, ¿no? Donde todos llegan ya muy leídos, muy preparados para discutir un tema, porque hoy en día con el internet y todas las tecnologías, la información y el conocimiento está a la mano de todos, así que hay muchos cambios que tenemos que hacer. Los paradigmas, por ejemplo, de la docencia. Todavía seguimos viendo profesores que llegan a recitar sus slides de PowerPoint. Hay muchos estudiantes que se paran y le dicen: profesor, me voy a ir de la clase. ¿Por qué? Dice el profesor. Porque yo también sé leer. Usted viene acá a leer los slides. ¿Qué caso tiene llegar a recitar los slides de PowerPoint? Cuando hay muchísimas metodologías mucho más activas que los profesores debiesen utilizar. Se te fue el audio. Pero en muchas universidades le tienen miedo al poder recomendar que los estudiantes usen metodologías activas de aprendizaje, que utilicen simulaciones, la gamification, que utilicen casos o casos reales, o que inclusive saquen al estudiante fuera del salón de clase a aprender algo en forma experimental. Así que hay muchos paradigmas que hay que romper y las universidades estamos cortos en ayudar a romper esos paradigmas, así que tenemos que hacer más cosas. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Si quieres. Eso va un poco en la vía con lo que dijo Julio sobre el tema de los profesores que partan de la práctica más que la disciplina. Adelante, Álvaro. No, buenas tardes, Iván, un gusto. Y capaz que complementando o agregando algunos elementos, comparto plenamente lo que dice Julio. Primero, esto de los silos o los compartimentos. Nosotros estamos casi que en el layout propio, o sea, tratando de transformar la cocina interna también. El propio layout, que es complejo, es decir, estamos desarmando la lógica de departamentos y las unidades son unidades completamente compartidas. ¿Ah? Y porque compartimos que la realidad es mucho más un aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos, y la complementariedad es clave. Entonces, lo que dice Julio es bien así. Ya casi que tenemos un modelo a nivel de grado, con todo lo que implica, porque es como quien dice, es una mirada bastante del norte,
es casi que una carrera customizada, es menú a la carta casi ya. En cierto modo, en este formato de majors y minors, se van cruzando todas las disciplinas y estamos logrando, en cierto sentido, responder en este péndulo que, bueno, que yo creo que, bueno, que como todo péndulo hay que tener cuidado hacia dónde nos vamos, pero en cierto sentido se van creando carreras customizadas con cierto nivel de electivas y de core, de núcleo duro, para tratando de responder a esa experiencia del participante y que vaya logrando también respondiendo a la necesidad del mercado. Eso por un lado. Comparto también lo que dice Oscar. Todos venimos, probablemente muchos que peinamos canas, de una experiencia en la cual crecimos en la formación de que lo que podemos sí estar seguros de lo mucho que sabe el profesor. Eso seguro, pero no sabemos realmente, no vivimos la experiencia de aprendizaje basado en el participante. Y lo que nos damos cuenta, en cierto sentido, en esta realidad del aprendizaje basado en el participante, muchos elementos que nombraba Oscar, nosotros venimos trabajando mucho con metodología del caso, metodología de simulación, pero que casi que no es suficiente, porque casi que lo que nos estamos dando cuenta es que el empleador, o sea, más allá de la educación sigue siendo una pata bien importante, la formación y el contenido, cada vez más el empleador está buscando competencias de otro tipo y que en cierto sentido hay que vivirlas en los procesos universitarios. Entonces ahí está la tensión de que, en cierto sentido, mucha gente está buscando otras ofertas porque tiene el estereotipo que la universidad no está respondiendo a esta formación más alternativa, si se quiere. Entonces nosotros estamos teniendo hoy por hoy casi que talleres de todo tipo, ¿no? Talleres de irnos a bootcamps y experiencias afuera de toma de decisiones o de proyectos de innovación y creatividad o de liderazgo o peer coaching en el cual entre los propios participantes se dan feedback y una realidad mucho más democratizada del aprendizaje, pero para tratar de que se aprenda, en cierto modo, con H, ¿no? Se aprenda esa realidad de liderazgo, ¿no? Entonces, es una tensión bien compleja porque por un lado tenemos toda realidad demandante de lo que es la tecnología aplicada, la automatización, la IA, en cierto modo, pero al mismo tiempo es ese diálogo continuo entre IA y IE, ¿no? Que todavía siguen de la mano, ¿no? Inteligencia artificial e inteligencia emocional que están dándose de la mano continuamente y no hay que vivirlos como enemigos, sino como contrapuntos o miradas de cada uno de los lados. Y ahí vamos, ¿no? En cierto sentido, caminando, pero de vuelta, ¿no? Con esa experiencia de que se ha democratizado mucho el aula, el aprendizaje, comparto plenamente lo que dice Oscar. No estoy tan seguro, nosotros acabamos de tener procesos de acreditación, ¿no? Bastante duros, y más allá de que las auditorías ACSB o BGA, etcétera, siguen mirando elementos clásicos, pero a nivel del perfil del egresado, de las competencias, están ayornándose a mirar elementos que van de la mano del mercado también, ¿no? Es decir, en ciertas disciplinas. Siguen estando miradas tradicionales, pero creo que están mirando también competencias mucho más mal llamadas blandas, pero sí de elementos mucho más de transformación, de liderazgo, de habilidades, de protagonismo en el mercado laboral. Por ahí, y me voy quedando y después sigo. Gracias, Álvaro, muy amable. Y le damos la palabra a Sergio. Muchas gracias, mi estimado Iván. Gracias a todos por la oportunidad de permitirnos estar acá con una mirada desde la visión educativa. Voy a iniciar con una frase que me ha acompañado a lo largo de los últimos 15, 20 años, que es, no podemos llevar a nadie al futuro si sigue pensando en el pasado. Y creo que el sistema de educación superior en su totalidad, con excepción de algunas instituciones que han tomado la decisión y la valentía, le llamo yo, de separarse del modelo medieval clásico de manera en que se organiza una institución. Es un reto que tienen hoy día prácticamente todas las universidades, todas las escuelas de negocios que dependen de una universidad. Nosotros tuvimos la fortuna y la bendición de Dios de nacer como escuela de negocios primero y después ser una universidad. Entonces nos dio el tiempo suficiente como para poder ir tomando algunas acciones de cómo queríamos nosotros desarrollar los modelos de formación y el delivery que queríamos hacer
a la sociedad, por un lado, que es uno de nuestros grandes objetivos, y por el otro lado, el segmento de empresas, que son las empresas que hacen que un país produzca. De esta cuenta, nosotros empezamos a desarrollar un modelo que se llama Future Centric Skills, habilidades centradas en el futuro, y sobre eso teníamos la posibilidad de adelantarnos 2, 3 años para identificar cuáles iban a ser las skills que se iban a requerir por sectores, por áreas formativas, por áreas de necesidad o por retos o proyectos de nación. De esta cuenta, nosotros lo que fuimos provocando es que no nos podíamos dar el lujo de tener una facultad de ingeniería, una facultad de medicina, una facultad de psicología, porque eso es pensar como un modelo medieval de educación. Y hoy tenemos que formar a los alumnos, primero en habilidades para la gestión del día a día, y eso está bien, pero tenemos que prepararlos para habilidades del futuro, que se llama el next skilling. Cuando nosotros hablamos de pensar y formar habilidades del futuro, tenemos que regresar a aquellas habilidades y competencias paleolíticas que traemos, que estamos hablando desde la intuición, el coraje, la adaptabilidad y una cantidad de competencias. Pero por el otro lado, no podemos hacer ese delivery si tenemos todavía un sistema medieval. Y aparte de eso, se vienen a cada vez más cerca estas tecnologías que le llaman tecnologías de los dioses. Entonces estamos frente a emociones y capacidades que tenemos que formar, que tenemos que volverlas a rescatar, que son metacompetencias. Estamos montados en una infraestructura medieval con procesos, estructuras organizativas muy verticales y muy jerárquicas, y pretendemos formar a las siguientes generaciones. Y por supuesto que la inteligencia artificial y esas tecnologías que están cada vez llegando a ser una opción para los alumnos, posiblemente pongan en jaque algunos procesos de las instituciones. ¿Qué está haciendo la institución? Estamos tratando de adelantarnos un poco a lo que es el futuro, tratando de anticiparnos para crear modelos que sean lo suficientemente cercanos a los retos y desafíos que tienen las organizaciones. Nuestros programas cada vez se dictan en un aula de clase, sino que convertimos a la empresa en un laboratorio a donde van nuestros alumnos. Y esto hace de que esa cercanía pueda convertirse en un reto de una organización en la búsqueda de soluciones en tiempo real. Si algo tiene en común denominador cualquier organización es que no puede esperar para 1, 2, 3 años. Las cosas se van dando tan en tiempo real que yo necesito llevar el aula a la organización, creando laboratorios, aula, es decir, solucionando los problemas de las organizaciones con el faculty que requiera y tenga el expertise y la pericia, pero también con el alumno que cada vez más necesita aplicar cosas de manera inmediata. Entonces, nosotros actualmente desarrollamos más o menos 700 proyectos con 700 compañías en América Latina, y la verdad es que cada vez la universidad se aleja de las necesidades de las empresas, porque hay empresas que están avanzando muchísimo, están adoptando modelos adocráticos, y hay instituciones educativas que siguen todavía con el modelo tradicional de levantar el pensum, el sílabus, y omiten muchas cosas que son de emergencia total para las organizaciones. Entonces, un reto interesante para las universidades, las escuelas de negocios, muchas lo están empezando ya a lograr. Me encanta escuchar aquí al amigo Álvaro, porque son señales que el sistema de educación se tiene que revitalizar, pero también reinventar. Muchas gracias, Sergio. Bueno, y en línea con esto, creo que esto es lo que también ha llevado a que las organizaciones tengan que haber creado sus escuelas ellos mismos o universidades corporativas por el distanciamiento que están tomando las instituciones educativas de las empresas. Bueno, la siguiente pregunta, voy a invertir el orden de participantes, o sea que en la siguiente pregunta quisiera que la iniciara nuestro amigo Álvaro, por favor. ¿Y cuál es? En línea con lo que venimos viendo, ¿cuáles son las competencias más demandadas tanto a nivel del sector público como privado en estos tiempos de agilidad, de empresas ágiles? ¿Y qué están haciendo pues sus instituciones para satisfacer esas competencias más demandadas y esas necesidades institucionales, corporativas? Bien, gracias, Iván.
A ver, yo creo que esto es un poco, hay como factores, o sea, hay de base ya competencias que siguen estando presentes, pero a modo de modelo de cebolla, si quieres, de capas de cebolla, se le Exacto. siguen agregando otras, ¿no? Es decir, de cierto modo, pensamiento crítico siempre está, resolución de problemas siempre está, desarrollo y uso de tecnologías siempre está, pero quizás a nivel... y uno puede creer que hay una que nunca pasa de moda, ¿no? La de liderazgo sigue estando siempre, o sea, en cierto sentido, esa necesidad, y más en grado, ¿no? En grado, es decir, las habilidades interpersonales y socioemocionales cada vez aparecen más todavía, en un mundo capaz que más fragmentado o más racional o ciertas cosas, pero sigue estando esa necesidad de un liderazgo diferente, ¿no? En cierto sentido, que toma en cuenta entornos digitales, que toma en cuenta gestión de equipos de forma híbrida, es decir, dispersión geográfica, diversidad, inclusión, generaciones diferentes, o sea, un montón de variables que hacen que la realidad del liderazgo cambie. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en lo de liderazgo, para que veas un poco en este complemento entre grado y escuela de negocio, es decir, están saliendo los egresados de grado en sus carreras habituales, con un montón de minors y construcción de sus carreras, pero al mismo tiempo hace 2 años estamos teniendo una nueva carrera que no es nueva desde el punto de vista del norte o de Europa, que son carreras que en cierto sentido lo que se busca es al egresado de la carrera de grado, tratar de allanarle la curva en lo que es su curva de aprendizaje a nivel organizacional. O sea, en cierto sentido, su conocimiento técnico es muy válido, pero en cierto sentido, todo un elemento de gestión, de manejo de equipos, de delegación, de habilidades de liderazgo, etcétera, no las trae. ¿Tá? Entonces, estas habilidades estamos haciendo con unos máster que se llaman, como quien dice, nosotros no le llamamos pre-experience porque en Uruguay ya desde primer año ya la gente trabaja, o sea, no es que sea previo a trabajar, pero sí son como las primeras experiencias laborales, entonces son máster que en cierto sentido lo que te hacen es, sin perder tu naturaleza, tu disciplina, si quieres, de grado, es tratar de achicar la curva de aprendizaje al mundo organizacional. Es como que te larguen al agua más fácilmente y no te choques con la realidad que te enfrentas. Lo otro también es lo que sí se está mirando mucho es todo lo que refiere a agilismo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Agility, entonces todo lo que implica esto, ¿no? Es decir, pensar en procesos y reestructurar, como decía Sergio, en cierto sentido, ¿no? Esa mirada mucho más de iteración, ¿no? De continuamente de revisar procesos, de rediseño, de estructurar, y esa mirada mucho más frente a los cambios vertiginosos y estar habituado frente a eso, ¿no? Que capaz que más una competencia de agilidad y de agente de cambio. Y un agente de cambio capaz que una especialidad más mirada con ese componente mucho más hacia lo digital, ¿no? Hacia la transformación digital, ¿no? La transformación digital como una subespecialidad, un tema específico de transformación de un cambio organizacional. Y otros elementos capaz que sí son importantes, que nos está remandando el mercado en muchos aspectos. Uno es toda la mirada que nace post pandemia también, de competencias o esa mirada mucho más hacia el bienestar, ¿no? Hacia la mirada más de bienestar. Y que refiere mucho más a mirar elementos más de comunicación, más elementos más de factores que hablan de la comunicación interna, la cultura, etcétera, y esa conciliación entre objetivos personales y objetivos laborales. Y capaz que también una mirada bastante, capaz que más del sector privado que lo público, pero el público también, en cierto modo, toda una mirada mucho más hacia organizaciones con propósito, ¿no? Toda la mirada mucho más a esa mirada más global de triple impacto, ¿no? Si querés, ¿no? De medio sostenible, social, ambiental y económico, ¿no? Entonces esa mirada si querés, de ESG, ¿no? Está mucho más presente y es lo que se está mirando a la hora de sacando lo que ya está de base, ¿no? Pero es ese agregado que estamos teniendo, como quien dice, estamos teniendo también nosotros, y de vuelta, ¿no? Esa tensión entre programas cortos y maestrías, ¿no? La gente, lo misma agilidad que estamos pidiéndose al mercado, lo estamos teniendo que tener nosotros hacia reinventarnos con programas que están continuamente reinventándose. Sacamos también un programa de desarrollo sostenible con una mirada bastante diversa
a nivel de mirada más gubernamental, pública, privada e industrial, y que también no son competencias que el mercado está mirando y capaz que están interpelando mucho más hacia la interna de la universidad, ¿no? Ok, Por ahí va. gracias Álvaro. Muy amable. Le damos la palabra a Oscar. Gracias, Iván. Y muy de acuerdo, y Álvaro listó cantidad de competencias que las empresas están solicitando, pero la verdad, cuando uno se acerca a ellas también, en el caso nuestro, cuando tocamos la puerta a las organizaciones que trabajan con nosotros, llámese un Procter & Gamble, por ejemplo, y revisamos qué es lo que ellos más valoran. Ciertamente que el estudiante va a aprender mucho de una escuelita como puede ser Procter & Gamble, y lo que buscan ellos es que el estudiante se pueda comunicar, tanto en forma oral como escrita, en español y por lo menos en otro lenguaje como el inglés básico. Y también buscan la parte como se trabaja. El ser humano es un animal social, no trabajamos solos, trabajamos en sociedades. Esta habilidad de trabajar en equipo y tener buenas relaciones interpersonales, juntamente también con la habilidad esta de análisis, de pensamiento crítico. Y un poco más allá, donde ellos darán la oportunidad también para desarrollarla, están esas competencias de liderazgo. Liderazgo puede verse en forma amplia, pero cuando uno revisa ciertos comportamientos de liderazgo, tienen que ver con, por ejemplo, si liderazgo pueda definirse como esta habilidad de encender en otro la motivación para querer esforzarse por aspiraciones compartidas. Está también, por ejemplo, el ser modelo, servir de ejemplo, modelar el camino entre una de ellas, ¿no? Entonces, no podemos pretender que otros quieran hacer lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Esa es una práctica. Otra viene con inspirar a otras personas a alcanzar esa visión compartida, y no tiene uno que ser un Bill Gates para generar una visión, sino que las personas desde su nivel donde están puedan desde ya visualizar que buscan transformar, no solamente hacer un trabajo, sino generar y contribuir, aportar a la empresa. Otra de ellas es, sabiendo que no podemos trabajar solos, el habilitar a otros para que actúen. De ahí que el comunicarnos con ellos, el capacitar a otras personas, el darle coaching o mentoring a otras personas, o simplemente el permitir a otras personas que se unan al equipo y que hagan sus aportes, es también liderar. Una que está un tanto ausente en muchos gerentes en la región de Latinoamérica es una práctica que le llaman el retar el proceso. Somos buenos aceptando órdenes, pero muchas veces no nos atrevemos a desafiar lo que ya está establecido, el status quo, por ejemplo. Entonces, de allí que tenemos que reinventarnos, tenemos que renovarnos, de lo que hablaba Sergio, de estas habilidades para el futuro. Es importantísimo, ¿no? Que todos tengamos ese elemento de que no podemos quedarnos quietos, porque si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener mejores resultados y próximamente no estaremos ni en el mapa porque otra empresa, otra persona nos habrá robado el mandado. Tenemos entonces que estar reinventándonos constantemente. Y lo otro es en la parte emocional que mencionaba Álvaro también, es la parte de ser agradecido, de reconocer, de festejar, ¿no?, los triunfos. Entonces, todos esos componentes, habilidades, prácticas de liderazgo tienen que estar presentes en la formación inicial que le damos a nuestros estudiantes para que ellos puedan entonces cumplir con esas expectativas básicas que tienen las empresas. Gracias, Oscar. Le damos la palabra a Sergio. Muchas gracias, Iván. Y la verdad es que construyendo sobre lo que Álvaro y mi amigo Oscar han venido comentando, estamos frente a la primera inteligencia artificial que es capaz de tomar decisiones por los seres humanos, y a la primera inteligencia artificial que es capaz de contar sus propias historias. Es inevitable tener que sumarnos a las capacidades exponenciales que nos brinda la inteligencia artificial. Eso es un hecho y hoy se está convirtiendo en una máxima. No vamos a poder competir con la inteligencia artificial, pero sí vamos a poder colaborar. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos preparados y si estamos diseñados para colaborar con la inteligencia artificial. Hay una máxima respecto a la tecnología, y es que en su concepto más básico, la tecnología significa que es una extensión de nuestros 5 sentidos. Entonces, podemos llegar a amar incluso a la tecnología si la quisiéramos, pero hay una cantidad de factores que evitan eso. Regreso al primer punto. Si decimos nosotros vamos a colaborar con las tecnologías basadas en inteligencia artificial,
necesitamos un tipo de entrenamiento diferente porque nuestro cerebro y nuestro modelo formativo ha estado basado en formación lineal, por lo cual tenemos un pensamiento lineal. Hoy tenemos que trasladar todo lo que sabemos y tenemos a una autopista de orden exponencial. ¿Qué significa eso? Que hay habilidades exponenciales que las hemos tenido adormecidas o que sencillamente no las despertamos, pero que forman parte de nuestro set de talentos y el potencial que tenemos como seres humanos. Una de ellas, por ejemplo, es la intuición que le da la base a lo que se le llama hoy la anticipación, la proactividad, pero también esa capacidad olfativa de poder tener sistemas de alerta temprana para, por ejemplo, anticiparnos a algún peligro que se pueda dar, por así decirlo. La pandemia creo que fue un eventazo que a todos nos tomó por sorpresa porque no teníamos desarrollada esa capacidad de intuición que, dicho y sea de paso, es una competencia primitiva, no que no la tuviéramos, Iván y colegas, sino que sencillamente la teníamos adormecida. Otra es la adaptabilidad, y por ahí miraba en el chat que decían, no se ha tocado la resiliencia. Por supuesto que sacamos un doctorado en resiliencia con la pandemia, pero no es que no existiera. La resiliencia forma parte también de otra competencia primitiva que es la adaptabilidad. Y por épocas como que si se nos adormece y por épocas como que si hacemos frente con ella. Una habilidad que se va a requerir porque los retos y desafíos del futuro, mis estimados colegas, van a ser de orden no lineal y estamos en entornos vulnerables y también en algunos casos muy frágiles. Por lo tanto, vamos a necesitar una competencia que es el coraje. Ese coraje que se desmenuza a través de la tenacidad, la astucia, la pericia y la tenacidad, que es la determinación, la vamos a tener que desarrollar. Ya compañías globales han tenido que retomar esta competencia e incorporarlas dentro de sus modelos de competencias globales. Entonces, creo que hay un reto bonito, estimado Iván y colegas, porque estamos frente a la formación de nuevas habilidades como la multidisciplinaridad, que significa hoy estudio finanzas, pero de seguro voy a requerir también Business Analytics. ¿Por qué? Porque ya no es posible que una institución de educación superior le pueda ofrecer este programa A sin la posibilidad de trasladarse al programa B, porque es el reto que tiene un estudiante. Bonitos retos, Iván, la verdad es que bonitos retos, pero la habilidad más importante que tenemos que formar en los alumnos es la habilidad de regresar a ser humano, pero humano de verdad. Hemos dejado de ser humanos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, mi amigo Julio, ahora sí, despáchese usted. Está en mute, el micrófono, Julio. Cierto. Decía que el último mundo se ahoga, dicen en mi país. Pero es que suscribo gran parte de lo que han dicho los colegas y entonces por eso quisiera dar un giro a algún otro tópico. Mira, yo no siento en INTEC una amenaza de las llamadas universidades corporativas por la textura del mundo empresarial de República Dominicana, ¿no? Un país pequeño y demás. Por supuesto, tenemos Citibank, tenemos Eaton, tenemos Coca-Cola en el país, que tienen sus especies de universidades corporativas. Al contrario, en general, para la mayor parte de las empresas y de los empresarios, es una presión porque le ayudemos a reducir la curva de aprendizaje. Y eso ha llevado a algunos intentos de cómo hacerlo. Álvaro, hace un mes pude darle las gracias a mi tocayo, el rector de la Universidad Católica de Uruguay, Julio Fernández, porque una visita de mi vicerrector académico y de mi decana de desarrollo académico les terminó de convencer de irnos por las concentraciones, por los minors, que lo vieron allí, que ustedes han sido muy buenos. Y entonces lo menciono porque hemos tenido que reaccionar con las concentraciones y con los minors como un instrumento de flexibilidad, diseñándolo junto con los empleadores. Y una de sus contribuciones, no la única, es reducir la curva de aprendizaje, que es lo que nos piden las empresas, que en esta textura empresarial nuestra no tienen realmente en nuestro país, la gran mayoría de ellos. El 90% del empleo en mi país está generado por las medianas, pequeñas y microempresas, con un alto predominio de las pequeñas.
sino que quieren reducir la curva de aprendizaje y mejorar la orientación. Ese es un punto que quería tocar. El segundo, no puedo agregar nada de valor a lo que ustedes han dicho de las habilidades blandas. Sí tengo una inquietud con algo que los empresarios nos están diciendo y que podría tener que ver con la llamada generación de cristal, que es la que está saliendo de nuestras universidades ahora. Yo me estoy leyendo ahora un libro, The Cobbling of the American Mind, que me dice que en Estados Unidos la situación es mucho más difícil. Si me llevo de este, que va camino de ser un bestseller. Pero los empresarios en mi país, sin llegar a los de Estados Unidos, y me voy a ahorrar el tiempo y quizás después pueda referirme a eso, en una generación en que todo es estresante y que todo puede ser frustración y que emocionalmente todo puede ser un peligro, es lo que dicen los autores y lo que estoy viendo de otros rectores en Estados Unidos. Pero sí una generación que los empresarios me dicen algunas cosas que podríamos ponerlo como competencias, pero que no son las típicas blandas que he oído. Y esas son el compromiso. Siente que le están llegando personas muy veleidosas, generacionalmente, que entienden que como se cambia con un clic de pantalla, pues también así pueden cambiar las cosas y demás. En segundo lugar, la persistencia y la resistencia a la frustración. Y de ahí viene la alusión a generación de cristal. Es decir, han sido mimados, esa es la palabra cobbling, del libro que les acabo de mencionar, y entonces, pues, o todo tiene que ser suave, papá y mamá han sido muy protectores, mi ambiente ha sido muy protectores, no he vivido en las calles del barrio, sino en el salón de ejercicios del condominio. No me quiero extender. Y los empresarios están diciendo, no estamos notando la persistencia, la estabilidad en el esfuerzo. Bueno, no es de la generación de cristal, pero mi hijo mayor un día me dijo, yo quiero ser como tu papá, que maneja tu horario y decide cuándo vas a la oficina y cuándo no vas, cuando estaba entrando. Le dije, me costó 25 años llegar ahí, pero él lo quería ya. Él lo quería ya. No sé si una anécdota dice más que 1000 palabras. La apertura al cambio y a la incertidumbre. Es decir, aparentemente tienen apertura al cambio, pero la incertidumbre les cuesta. Les cuesta. Y lo que más me afecta cuando me siento con algunos empleadores, algunos que son egresados del INTEC, que hacen comparaciones generacionales y que lo único que puedo hacer es decirle cuidado con aquello de que mejor cualquier tiempo pasado fue mejor, pero se preocupan por la integridad. Si podemos traducir eso a competencias, perfecto. Yo decía esas actitudes. Y termino con esto. Y creo que veo esfuerzos, Sergio se refirió a esto, Álvaro también Oscar. Las universidades desarrollamos por siglos una tecnología para el aprendizaje cognitivo, pero no hemos implantado una tecnología, por llamarle así, para el aprendizaje de habilidades blandas y para cultivar, porque yo no creo que sea responsabilidad exclusiva de la universidad, esas actitudes o competencias como las que acabo de mencionar. Ponemos trabajo en equipo, pero Kurt Lewin a mitad del siglo pasado ya tenía una tecnología para enseñar a trabajar en equipo y para laboratorios de trabajo en grupo. Y nosotros no tenemos nada parecido. Es decir, a mí me parece lo que me dicen de los mexicanos que entrenan a nadar a sus bebés, los tiran en la piscina y salen nadando, ¿no? Es decir, por el hecho de que asignamos trabajo en equipo, ya sabemos que trabajan en equipo, pero no nos fijamos muchas veces cuando hablamos con los estudiantes y nos dicen, en ese equipo yo no vuelvo a trabajar más nunca. Exacto. Es decir, y ese yo creo que de los nuevos retos, y escuché iniciativas de cada uno de mis colegas, de Sergio, de Álvaro, de Oscar, que van en ese sentido, pero no tenemos, como teníamos un sistema para trabajar el aprendizaje cognitivo, los contenidos, no tenemos todavía sistemas, hablo en general, establecidos para trabajar ni las blandas ni para fortalecer el tipo de actitudes que los empleadores me dicen. Y repito las 4, porque son las que me mencionan en las reuniones frecuentes con los comités consultivos. Compromiso, ir hasta el final, por tanto, persistencia y resiliencia en el esfuerzo,
y resistencia a la frustración. Apertura no solo al cambio, sí, aparentemente hay mucha apertura al cambio, son las generaciones digitales, pero a la incertidumbre que viene con el cambio. Y el problema de la integridad, el problema que no es sencillamente el problema de no hacerlo mal hecho, sino asegurar. Bueno, yo creo que todos nosotros hemos tenido discusiones de hasta dónde va la integridad, pero ya me estoy repitiendo y lo que quería es dar un giro a algunos aspectos que me parecen complementarios a las valiosísimas ideas que he oído y que he anotado de mis colegas. Gracias, Iván. Muchas gracias, Julio. Y bueno, mis queridos amigos, aquí veo en el chat algunas opiniones bien interesantes. Aquí hay el amigo Santos de Brasil que dice que es difícil implementar disciplinas para desarrollar habilidades emocionales basadas en respaldo científico, ya que existe presión del mercado por enfoques superficiales y cortoplacistas, atajos, dirigidos a herramientas, dejando en un segundo plano el conocimiento y la capacidad cognitiva. Muchas gracias, Eduardo Santos. Muy interesante tu apreciación. Y efectivamente, a veces esto lo que tú acabas de escribir es que nos lleva a algo que dijo Sergio, dejamos de ser un poco humanos. Bueno, definitivamente, mi querida Virginia, nos quedamos cortos de tiempo. Para un panel de lujo como el que he tenido yo el honor de dirigir hoy, se necesita medio día. Me encantaría estar con ustedes en forma presencial porque generaríamos no solamente las ideas, sino también la polémica de aprendizaje. Un minuto cada uno, por favor, para finalizar. ¿Qué recomendación le darían ustedes a los profesionales de gestión humana para seleccionar el desarrollo del talento hoy en día en las empresas que están dirigiendo? Un minutico, Julio. Julio, el micrófono, porfa. Ya. Decía que yo fui psicólogo una vez, pero como creo que los diplomas universitarios deben caducar como los productos, el mío ya caducó porque no lo ejerzo. Ahora, yo como empleador en la universidad, por así decir, sigo muy insatisfecho con las herramientas y los instrumentos de medición que me llegan sobre elementos en los que quisiera tener de las habilidades blandas de mis candidatos, de la capacidad de aprendizaje continuo, de su flexibilidad cognitiva, de su capacidad de pensamiento lateral, de su inteligencia emocional. Y buscamos las firmas más prestigiosas y siempre nos dicen estos instrumentos digitales que miden hay que complementarlos con las entrevistas y nos estructuran las entrevistas, pero los casos de falsos positivos y falsos negativos siguen siendo muy abundantes. Yo creo que un reto que hay es que si los empleadores están privilegiando eso, hay que hacer un gran esfuerzo por encontrar las maneras de hacer un mejor assessment de los candidatos en su selección para que los casos de falsos positivos y falsos negativos, por así ponerlo, que nos llegan en los reportes sean más acertados. Porque el costo de una mala selección, aquí no voy a hablar, no voy a predicar en la iglesia, ¿no? Y yo sé que es un reto difícil y por eso empecé diciendo que una vez fui psicólogo con relación a esos instrumentos de medición. Luego, lo otro que quería poner desde el punto de vista de mi universidad y de lo que estoy notando, y con eso termino, es un minuto, entre los elementos de desarrollo para el personal, creo que cada vez más lo que yo llamo los mini sabáticos, es decir, el que puedan estar expuestos a otra universidad. Mira lo que acabo de mencionar, que le agradecía a la Católica de Uruguay, del Caribe insular al Cono Sur, cómo aprendimos de algo, porque esas exposiciones, esos internships, esos benchmarkings entre empresa y empresa, entre país y país, entre universidad y universidad, transforman más que muchos seminarios, que muchos cursillos, que muchos talleres. Quisiera comentar algo más de esto, y yo le llamo hasta mini sabáticos,
que es lo que estamos proponiéndonos en INTEC, con personal administrativo y nada que decir con personal académico, que se incluya como una herramienta más común, porque el poder transformador que le he visto, sobre todo decía Einstein que había algo más difícil que romper con un átomo, que era un prejuicio. Y el poder transformador que he visto a esas exposiciones, a esos viajes, a esos contactos, a ese cambio hacia otra empresa, es tremendo. Pero hablé demasiado y gasté más de un minuto. El conocimiento de esa nueva cultura. Gracias, Julio, muy amable. Oscar, en un minuto, porfa, ¿qué consejo les darías tú a los directores de gestión humana para esa selección? Gracias, Iván. Sí, bueno, acá tenemos una maestría en Administración y Desarrollo Humano y hay un curso que enseñamos. Y en el curso se practican muchas experiencias que tienen que ver con la entrevista basada en competencias. Porque si uno hace la clásica pregunta de ¿qué le parece tal cosa o qué tanto le gusta tal cosa? Entonces, enfocarse en identificar qué es lo que la persona puede dar como ejemplo, que ya ha hecho, qué resultados ha mostrado, o sea, estar enfocado a esa entrevista por competencias. Pero también hemos visto que nos quedamos cortos con ella y el hacer estos assessment centers, estos centros que te dan un reto grande y que por varios días tienes que estar revisando cómo tomar decisiones, cómo resolver ciertas crisis, problemas, hacer presentaciones y en estos escenarios que se les crean para que ellos demuestren, que los candidatos demuestren que en verdad sí están capacitados, es una de las formas más claras de darse cuenta si uno está contratando efectivamente, ¿no? Y por supuesto, si uno quiere contratar más seguramente, identificar a qué colegas a uno les gusta de otra compañía y qué tan exitosos son y decirle a la empresa reclutadora, hey, consígueme que tal persona venga de esas empresas a trabajar con nosotros, ¿no? Porque ya tienen el know-how. Me gustó mucho la recomendación de Julio con respecto al libro, como muy buen profesor. También quiero recomendar uno que habla mucho de cuáles son esas competencias que tienen que ver con el día de hoy. Y es el libro que se llama Hidden Potential, se los proyecto acá, del autor Adam Grant. Les invito porque lo que me interesó mucho de este libro es que uno no tiene que ser ningún genio ni estar súper preparado para académicamente, sino que todo esto de las competencias y el alto desempeño puede desarrollarse y él da muchas claves de cómo desarrollar ese hidden potential que todos tenemos dentro de nosotros. Y como acá hay cantidad de directores de recursos humanos conectados, el saber de que tenemos joyas preciosas dentro de nuestro staff, los empleados de nuestra organización, únicamente que tenemos que descubrirlas y pulirlas bien para que luzcan, brillen y hagan contribuciones excepcionales. Aprendí muchísimo de todos los panelistas y tomé bastantes notas, así que mis respetos y mi agradecimiento a Sergio, a Julio, a Álvaro y a ti, Iván, por la oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Álvaro. Bueno, para cerrar un poco, a ver qué... Además, es increíble, pero no lo preparé con Oscar, pero se nota que estamos alineados en alguna cosa, en autores. A ver, siempre se pide, en cierto sentido, a la hora de toda empresa, de que tratar de querer ser más innovadores y poder sostenernos en el tiempo y tratar de adelantarnos a los cambios y poder transformar la realidad, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta siempre está decir, bueno, desde nuestro rol de gestión humana, cómo estamos aportando valor o qué estamos haciendo de nuestra estrategia de gestión humana para eso. Y ahí voy un poco, ¿por qué digo que me estoy alineado con Oscar en cierto sentido? Es decir, siempre en nuestra mirada a la hora de, capaz que de seleccionar o reclutar, siempre está la mirada siempre del fit cultural, en cierto modo, ¿no? En cierto sentido, es decir, de más allá de la estrella, ¿no? De reclutar o seleccionar estrellas, siempre el fit cultural para que se alinee, para que se amalgame, para que, de cierto modo, comulgue con la organización. Y creo que es muy ventajoso, es bienvenido, más para una empresa pequeña, más para una startup, y son condiciones que hacen que se alinee, que haya claridad, que haya cohesión, y bienvenido sea. Pero como todo medicamento, tiene efectos primarios buscados y efectos secundarios, en cierto sentido. Esta alineación cultural, a veces en exceso, que estamos teniendo a veces a la hora de contratar o seleccionar, a veces de buscar clones, ¿tá? Enlentecen esa capacidad de adaptación o esa mirada que en cierto sentido la realidad que todos planteamos nos exige, ¿no? En cierto sentido. Entonces, creo que
en su libro, ¿no? Adam Grant, pero un poquito más viejo, que decía Oscar, que se llama Originales, ¿no? Se llama Excelente Originals, libro. cómo los inconformistas mueven al mundo, en cierto sentido, es tratar de ver, ¿tá? Es decir, cómo lograr, no solo ya desde el vamos lograr tener técnicas para reclutar, sino tratar de generar, en cierto sentido, es decir, estructuras, políticas y sistemas en las organizaciones que generen la originalidad. ¿Tá? Porque si no, lo que estás teniendo continuamente es ese pensamiento de grupo, esa mediocridad, esa gente alineada, o sea, cómo generar culturas que disientan, en cierto sentido, ¿no? Valorar el disenso, en el buen sentido. Y eso creo que complementa, quizás con esa mirada que ya está teniendo su trayectoria, ¿no? Con todo este concepto que está introducido hace tiempo por Clark y por Edmondson, ¿no? Que es, si querés, la de seguridad psicológica. Entonces, en cierto sentido, cómo lograr al mismo tiempo internamente desarrollar estructuras para generar esa seguridad psicológica, ese disenso, ¿tá? Que posibilite la originalidad, pero al mismo tiempo a la hora de reclutar, mirar el fit, pero también mirar qué elementos frente a la estrategia que estamos buscando nos está faltando en la cultura que estamos teniendo. Y creo que son elementos bien importantes en esta dos. Entonces, la originalidad, creo que el libro tiene muchos elementos, porque no es que somos unos superdotados que nacemos, sino que también hay que generar originalidad y no formatearnos a todo del mismo modo. Y al mismo tiempo también generar estructuras de seguridad psicológica para tratar de posibilitar ese disenso y esa cultura que habilite esa originalidad. Así que creo que son esos dos elementos que me gustaría potenciar a la hora de generar en la estrategia de gestión humana a la interna nuestra. Muchas Gracias a gracias, todos. Álvaro. Y Sergio, para finalizar. Voy a tratar de ceñirme al minuto y voy a poner mi cronómetro, mi estimado Iván, por temas de tiempo Gracias. y agenda de ustedes. Disruptivamente humanos. El nombre es realmente disruptivo y retador como para poder crear un antes y un después del rol de la gestión humana del futuro. De los centros de investigación en donde tengo la oportunidad y la bendición de coordinar en algunos y en otras colaborar, siempre nos quedamos con una frase, así arranqué con esta participación, respecto al rol de la gestión humana del futuro, y es que el que menos sabe que vive en el agua es el propio pez. El rol de la gestión humana del futuro no está diseñado para gestionar procesos relacionados con el ser humano. El futuro de la gestión humana está diseñado para poder elevar el potencial del ser humano, para convertirlo en una persona más humana. Y el rol de la gestión humana va a tener que estar asociado a la estrategia principal de la organización para poder anticiparse, ir abriendo camino, ir abriendo brecha y facilitando cualquier proceso para que las personas que colaboran en una organización despierten, desarrollen y fortalezcan habilidades personales como la bondad. La bondad, dicho y sea de paso, estimado Iván y colegas, dentro de la jerarquía de todas las inteligencias es la más alta, por encima de la inteligencia intelectual, emocional e inteligencia artificial. Cuando tú desarrollas la bondad en el ser humano, en automático le despiertas altos niveles de compasión. Y ahora sí nos enfrentamos frente a frente, en tú a tú, entre inteligencia artificial e inteligencia humana. El único sesgo que no va a ser capaz de poder estar por encima de la inteligencia artificial del ser humano es la capacidad de ser compasivos. Nunca lo van a poder lograr a desarrollar. Esa es una metacompetencia reservada para el ser humano. El gerente y el gerente de gestión humana es uno de sus roles: despertar curiosidad, imaginación, exploración, capacidad de asombro y, como decían mis dos colegas, originalidad. Power skills que las vamos a tener que empezar a desarrollar en modelos de delivery para la gestión humana del futuro. Como mi minuto era exponencial, mi estimado Iván, fueron 2 minutos. Que Dios me los bendiga. Gracias por este tiempo. Un placer. Muchas gracias, Sergio. Muy amable. Bueno, entonces, para finalizar, voy a hacer unas conclusiones de lo que dijeron, pues, los queridos panelistas con toda su experticia. El tema de las organizaciones académicas, pues, que están hoy en día todavía con estructuras antiguas y no pueden con estas mismas estructuras jerárquicas, pues,
planear el futuro de las nuevas generaciones. El tema de los silos en las universidades pues que deben tratar de eliminarlos, el aprendizaje basado en experiencias fuera de la universidad, que también es lo que piden los jóvenes hoy en día. El tema de las emociones, estructuras, como lo decía Sergio, muy medievales y jerárquicas, pero que no están trabajando ese tema de las emociones. En cuanto a las competencias, pues una principal es competencia requerida, el tema del liderazgo. Hoy se habla de organizaciones ágiles, pero siempre se enfoca con empresas de producción. La academia también debe entrar en esa línea de agilidad académica. El tema de la segunda lengua, bueno, eso pues hoy en día se está trabajando mucho. El liderazgo inspirador, el tipo de liderazgo inspirador, reinventarnos, desafiar el status quo. El tema de colaboración con la tecnología, es decir, no ver a la tecnología como un enemigo que nos va a quitar. Efectivamente, hay estudios que dicen que van a desaparecer muchos cargos con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero son más los cargos que van a resurgir, producto quizá de lo que dice Sergio, de colaborar con la tecnología. El pensamiento exponencial, no lineal. Me encantó algo que dijo mi amigo Julio, que el diploma caducó. Efectivamente, el diploma caduca, y por eso es que hoy estamos en el tema de aprender, desaprender y reaprender. Entonces, eso es supremamente importante. Tratar de generar políticas y estructuras que permitan el disenso, importantísimo. Con esas estructuras jerárquicas que tenemos, no es posible hablar de disenso. Bueno, y el tema de la disrupción, el ser más humanos, así suene un poco duro y no sé, voy a generar un poco de pronto de apoyo, no sé, pero se dice que muchas veces los menos humanos somos los que estamos en el área de talento humano. Y muchas veces aquí en Colombia he escuchado una frase que dicen: usted está en recursos inhumanos. ¡Wow! Bueno, con esto doy por finalizado. Agradezco mucho a este lujo de panelistas que, vuelvo y repito, nos faltó tiempo realmente. Agradezco a todos los participantes, sus observaciones, sus comentarios. Muchas gracias. Y bueno, Virginia, creo que hemos cumplido aquí con el tiempo. Así que nuevamente muchas gracias a todos y bueno, seguimos celebrando. Este mes es de celebración en FIDAP por los 60 años de estar luchando. Así que bueno, gracias mil a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Y Ileana, te dejo para cerrar. Un placer. Vale. No, muchísimas gracias. Realmente un panel de lujo. Álvaro, Óscar, Julio, Sergio, Iván, por permitirnos pues conmemorar estas 6 décadas con este panel. Estoy segura que vamos a tener más oportunidades para seguir profundizando y explorando todos estos temas del aprendizaje, de la formación continua, los retos que nos implica la inteligencia artificial y todas estas cosas que surgen cada día y que hace que pues todos estemos en ese continuo aprendizaje. Yo creo que es parte del ser humano, y más en nosotros como gestores de gente y formadores de gente, pues nos toca ese rol. Muchísimas gracias a todos los participantes que se conectaron. Aquellos que no pudieron, la grabación de esta sesión va a estar disponible en YouTube. No pudimos hacer la transmisión en vivo hoy por un tema de plataforma de YouTube, pero tenemos grabada, y al nomás tener la grabación, pues la estaremos subiendo. También la invitación es para el próximo miércoles, donde tenemos pues también las asociaciones nacionales hablan sobre los retos que tenemos en la gestión humana.
Y por supuesto, cordialmente invitados estos panelistas para que el año que viene podamos retomar los temas de educación, que yo creo que son tan grandes y tan profundos que pudiésemos hacer hasta un capítulo de cada uno de ellos. Y todos aquellos que nos desenvolvemos en el ámbito educativo, pues lo vivimos en nuestro día a día. Mil gracias, no queda más que despedirnos y agradecerles a todos por esta tarde. Virginia. Gracias. Un abrazo a todos, ha sido un honor. Les pido que se prendan la cámara antes de desconectarse, un segundito para sacar una foto y dejar un pequeño registro de este encuentro, así que si pueden encender sus cámaras. Gracias, Virginia. Excelente, vamos a contar hasta 3. Ahí su mejor sonrisa, ¿eh? Listo, excelente. Bueno, la verdad que un honor. Muchísimas gracias a todos los expositores y que tengan un excelente final de jornada. Gracias, Iván. Gracias a ti. Feliz Hasta tarde. la próxima. Chao, chao. Chao, chao.